Es el quinto presidente en 5 años en Perú. Pedro Castillo ha cambiado además a 32 ministros en 8 meses y ha tenido ya 4 gabinetes. Hace demasiado tiempo que la inestabilidad es la única constante en el país andino donde las crisis políticas se suceden. La última de ellas, que es también de carácter social, es el paro de los camioneros a raíz de un alza en los combustibles que, sumada a la inflación, terminó haciendo estallar este conflicto y llenar las calles de manifestantes, pero además de violencia, las provincias de Lima y Callao. Una huelga gremial escaló a crisis nacional y aumentó en intensidad después de que, sin casi aviso previo, el mandatario decretara toque de queda. Protestas en las que han muerto ya 6 personas. Castillo ha sobrevivido a 2 intentos de destituirlo mientras su popularidad sigue hundiéndose y la desaprobación llega hasta el 68%. Primero comenzó su gobierno con un énfasis de izquierda más extrema, luego moderando el discurso y a quienes dirigían cada uno de los puestos de poder relevantes. Pero hay problemas estructurales de un país donde el 70% de los trabajadores viven en la informalidad, donde la desigualdad es extrema a pesar de que el crecimiento de la economía ha sido mayor a la de muchos países y la recuperación económica post-pandemia también. Porque al final del día, la promesa más importante que los ciudadanos esperan que el presidente Castillo cumpla es la que hizo al asumir: no más pobres en un país rico. Pero, ¿logrará terminar al menos su mandato? 1 de cada 7 peruanos cree que no. Comienza Conexión Global Prime. Comencemos a revisar la historia más reciente de presidentes desde Fujimori hasta ahora. Vamos a empezar entonces con Alberto Fujimori. Ustedes lo saben, llegó como un outsider al poder en 1990. Lideró además un autogolpe de Estado en 1992. Convocó a un congreso para que redactara la Constitución de 1993 y en el 2000 fue reelecto el 95, también fue reelecto el 2000. Pero ¿qué ocurrió? En medio de la crisis política, económica y social viajó a la PEC, desde ahí se fue en Brunei, era la reunión, se fue a Japón y ahí renunció vía fax. Pero no se le aceptó la renuncia y lo que hizo el Congreso es ocupar este sistema que luego escucharemos durante este programa hablar mucho, que es la vacancia. Vacancia por incapacidad moral y lo destituye entonces. El 2005 fue arrestado en Chile y ya sabemos el resto de la historia con toda la polémica que se ha suscitado en el último tiempo porque el Tribunal Constitucional había decidido liberarlo y finalmente después la Corte Interamericana le dice que no lo hagan al gobierno y queda ahí entonces la situación en stand-by después también de toda la polémica porque su indulto se gestiona con PPK, que también vamos a ver que terminó saliendo del poder, y se dice que es por razones políticas más que humanitarias y por lo tanto no es válido. ¿Qué ocurre después? Valentín Paniagua fue presidente transitorio solamente y lo tenemos del 2000 al 2001, pero era transitorio para completar este periodo de Fujimori, como les habíamos mencionado. Llega al poder entonces Alejandro Toledo entre 2001 y 2006, acusado, y aquí comienza a ser una constante también, acusado de tráfico de influencias como parte de una investigación de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht, lo sabemos, llegó a muchos países en nuestro continente y también en otros. El caso conocido como Ecoteva fue arrestado en Estados Unidos en junio de 2019, pero está en libertad previo pago de una fianza. Perú busca su extradición. Vamos a Alan García, 2006 a 2011. Pero lo sabemos, se suicidó el 2017 en abril cuando la policía iba a arrestarlo también por acusaciones de corrupción en su contra. Nos vamos entonces a Ollanta Humala. ¿Qué ocurrió con Ollanta Humala? Ollanta Humala gobernó entre 2011 y 2016. Ahí tenemos al mandatario entonces con toda la polémica que generó su llegada al poder con el llamado etnocacerismo. También se le investiga por sobornos a Odebrecht para financiar la campaña, justamente después de la cual llega al poder el 2011, tanto él como su esposa Nadine Heredia habrían recibido, se supone que esa es la acusación, aproximadamente $3 millones. Cambiemos entonces porque requerimos más páginas informativas de esta historia también de inestabilidad, de acusaciones de corrupción y de destituciones de mandatarios. PPK, Pedro Pablo Kuczynski, de ahí el PPK. Él gobernó solo entre 2016 y 2018, comienza entonces un periodo de cada vez mayor inestabilidad.
Él finalmente, su vínculo a un caso de corrupción se remonta al gobierno de Toledo, donde fue su ministro de Economía. Según las acusaciones de la Fiscalía, en ese ministerio habría recibido coimas de Odebrecht también para facilitar la construcción de una carretera interoceánica. Tras esos cuestionamientos, entonces, renunció a la presidencia el 23 de marzo del 2018, cumple arresto domiciliario como medida cautelar. Sin pensarlo, entonces, llegó a suceder en el cargo PPK. Si bien su vinculación con un caso de corrupción no tuvo nada que ver con su presidencia, sí cuando era gobernador de la región de Moquegua. Por eso lo destituyen con este mecanismo que se llama vacancia, que está en un artículo de la Constitución y que es bien amplio cuando habla de incapacidad moral. Martín Vizcarra entonces lo destituye el Congreso, la gente no necesariamente por él, sino que por el uso de esto y por mucha molestia contra el Congreso sale a protestar, y Manuel Merino apenas dura 5 días en su cargo en noviembre del 2020. Además hay 2 fallecidos, abusos policiales, entonces tiene que irse del poder y llega Francisco Sagasti solo entre 2020 y 2021 para completar un periodo y para llegar entonces a una transición. Completa el periodo que tenía que completar y llega Pedro Castillo entonces 28 de julio del 2021. ¿Hasta cuándo? La verdad, completará o no su periodo, no lo sabemos. 7 de cada 10 peruanos cree que no. Vamos a profundizar en este tema, vamos a tomarle el pulso a la actualidad en Perú y para eso tomamos contacto justamente desde ese país con Carlos Rosales, un destacado periodista de la República. Muchísimas gracias, Carlos, por conversar con nosotros en CNN Chile en Conexión Global. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. Un saludo para ti, para nuestros hermanos chilenos y por supuesto para toda la comunidad peruana que radica muy en el país importante vecino. Y tremendo aporte además en nuestro país. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el pulso de tu país a esta hora? ¿Qué es lo que está pasando en las calles de Lima, en las calles de Callao? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en tu país? Mónica, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Creo que hay algunos problemas de conexión. Ni un problema, estamos en vivo y en directo, son las 10 de la noche aquí con 11 minutos. Quisiera preguntarte cuál es la situación de las protestas en las calles de Lima, en general en el país, ¿qué ha ocurrido en estas últimas horas? La situación en el Perú en estos momentos es compleja y lo podemos decir de esta manera porque es un paro que inicia el 8 de marzo y que tiene como detonante el alza de precios del combustible, que por tanto ha determinado el alza de precio de los productos de primera necesidad, y todo esto generado, según lo que han analizado diversos especialistas, por la inflación causada en el mundo tras la tensión entre Rusia y Ucrania. La marcha que se generó ayer en Lima es el suceso de algunas otras cosas que han venido ocurriendo en el país, porque esto no solamente ocurre en Lima. Está ahí en Lima con una situación agravante, pero que hoy tenemos a 6 fallecidos en todo el país en general. Entonces, la situación es compleja justamente por ello, porque nadie responde por los fallecidos todavía. Se conocen las causas, se conocen cómo se dieron esos enfrentamientos, se conoce cuáles son los motivos, pero no hay alguna respuesta concreta. Las medidas del gobierno no han sido suficientes para poder detener esta situación tan compleja, como por ejemplo la reducción del 90% del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, el aumento del sueldo mínimo a 1.015 soles, 1.025. Entonces, no ha podido el presidente Pedro Castillo frenar a la población que está no solamente en contra de él, sino también en contra de algunas decisiones malas que se toman en el gobierno. Y es por esto que no hay una respuesta clara de los gobernantes, y es por eso que se suscitan estas marchas en donde finalmente todos aquí salimos perdiendo, porque Carlos, no hay una respuesta clara del gobierno. ¿Qué está pasando en las calles ahora? ¿Hubo hechos de violencia? ¿Hubo saqueos? ¿Hay más marchas convocadas? ¿Se están produciendo todavía hechos de violencia? ¿En qué están las calles de tu país a esta hora? Mencionaste algo muy importante al inicio, y es el toque de queda que terminó el presidente Pedro Castillo. La gran cantidad de personas que marcharon en Lima y Callao, que justamente fue donde se llevó a cabo esta medida, salió a las calles por este motivo. Fue justamente por la medida dictada por el presidente. Entonces el presidente llega ayer al Congreso de la República desde el Palacio de Gobierno a las 3 de la tarde para reunirse con la mesa directiva del Congreso, y termina derogando de palabra solamente un toque de queda, una inmovilización social obligatoria que llamó él, para a las finales ni siquiera firmarla. Entonces,
solamente fue de la boca para afuera, y eso es lo que está ya justamente en estas protestas, justo lo que vemos en imágenes, porque todo empieza a la hora que el presidente llega al Congreso. Entonces, cuando el presidente llega aquí, es donde un grupo de manifestantes, que habrán sido entre 20 y 30, quieren entrar, por lo menos, en el perímetro del Congreso de la República, en la Plaza Bolívar. La policía los reprime, los bota, pero luego de eso viene más gente. Y cuando viene más gente, que son convocadas en su mayoría por las redes sociales, además de todos los cacerolazos que se dio en todo el país, es en donde los actos de violencia empiezan a cometerse. Porque si bien es cierto, un grupo de manifestantes está en la conocida Plaza San Martín, ubicada en el centro de Lima, en la calle en donde se encuentra el Congreso de la República, que es la avenida Abancay, había un grupo de personas que no solamente estaba protestando y manifestando, sino estaba rompiendo absolutamente todo. Hubo saqueos a tiendas, hubo destrozos en la Corte Superior de Justicia de Lima, hubo destrozo de todas las lunas del Ministerio Público, y justamente en zonas vulnerables. Entonces, es una tensión en donde una marcha, una protesta, terminó en un destrozo de algunos lugares públicos, Carlos, y otras personas protestando justamente por lo que querían, que es la salida del presidente. Brevemente, porque tenemos la oportunidad ahora, después de conversar contigo, vamos a conversar con Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, con la congresista. Me gustaría preguntarte en la evaluación de la gente, de los peruanos, de los medios de comunicación, de las encuestas, ¿qué tan igual de mal evaluado está el Congreso que el presidente? ¿La clase política en general y las instituciones están siendo cuestionadas? ¿Es parte de la molestia también? Lo que pasa es que hoy en la gente hay una opinión clara, que se vayan todos. Es lo que dice la calle, es lo que opinan no solamente en las encuestas, sino también en las protestas. Hoy la ciudad está tranquila, hoy ya las medidas se han venido reduciendo, pero lo que pasó ayer fue realmente complejo. Hoy ya la cosa está un poco más tranquila, quizá podríamos decir que progresivamente esto se va a ir mejorando, pero la opinión de la gente es una sola, y es que quieren elecciones generales. Tanto que el presidente de la República, no capaz de tomar decisiones importantes, se vaya, así como también los congresistas de la República que no han podido frenar esta situación. Carlos Rosales, periodista de La República, uno de los importantes periodistas de nuestro país que sentimos como hermano, como Perú, y nos preocupa por lo mismo. Así es que te mandamos un abrazo y esperamos conversar en días mejores. Igualmente, Mónica, mucho gusto conversar contigo y por supuesto con ustedes. Un abrazo. Igualmente. Ahí lo veíamos entonces, el contacto desde Lima, Perú, donde las calles han sido escenario de violentos enfrentamientos, donde este toque de queda además, lejos de apaciguar, acrecentó la molestia de los peruanos en contra del presidente Castillo, Pedro Castillo, que lo sabemos, llegó después de una reñida elección frente a Fujimori y logró vencerla. Hubo un periodo muy largo en que no se reconocía su resultado en la elección, y luego además lo hace enfrentando un parlamento muy fragmentado, donde no tiene la mayoría tampoco para poder gobernar, para poder implementar medidas, y ha sido muy complejo entonces estos meses, cambiando además, ya lo decíamos, 4 gabinetes. Vamos a ir ahora con lo prometido, con la parlamentaria Sigrid Bazán. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe también desde Lima, Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros para analizar en profundidad esta crisis que está viviendo Perú. Quisiera preguntarle si tuviera que definir esta crisis en sus causas principales y en qué gravedad, qué magnitud le atribuye, ¿cómo sería esa descripción? Sí, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos compartir un poco la experiencia. La verdad es que hemos estado sobrellevando crisis tras crisis y sin duda creo que una de las raíces, sin duda, es el tema de la falta de una reforma política integral. Hoy en día hay voces tanto de la oposición como incluso voces no politizadas, pero que están pidiendo la renuncia, la vacancia o elecciones generales adelantadas. Y sí consideramos que sin una reforma política, que es un gran pendiente en nuestro país, vamos a caer en lo mismo. Hemos tenido 4 presidentes en un solo periodo y lamentamos que este tipo de cambios, a veces sí parezcan la solución más sencilla, sin embargo complejizan el problema. Tenemos hoy por hoy presidentes de la República que no tienen un partido sólido, al menos. El presidente Castillo en estos momentos tiene una bancada del partido que lo llevó a la presidencia, pero es una bancada
que ya se ha dividido, por lo menos ha formado incluso una bancada nueva dentro del Parlamento. Entonces hay una fragmentación muy alta y hay una división entre el partido que lo llevó a la presidencia y quienes ahora lo acompañan en la presidencia. Entonces tenemos una institucionalidad muy débil que no acompaña a los presidentes, tenemos a parlamentos que además no gozan de legitimidad porque suelen tener intereses políticos subalternos. En este caso la oposición no es una oposición constructiva y sin duda esto se suma a las condiciones internacionales, ¿no? El tema de la inflación generalizada en muchos países, el tema de la guerra y el tema del alza en el precio de los fertilizantes que aquí ha afectado al sector agricultor y al sector del agro, que es un sector importantísimo para la economía de nuestro país. Ahora, ¿cómo se explica esta cantidad de cambios? Ha tenido el presidente Castillo en 8 meses 4 gabinetes, ha cambiado 32 ministros y además ha ido oscilando en su orientación ideológica. Primero comenzó con un gabinete bastante más radical de izquierda, luego intentó pactar con un sector de izquierda más moderada, después vuelve. ¿En qué está hoy día el presidente, a su juicio, el presidente Castillo? ¿Y cómo explica usted, a qué atribuye usted estos cambios también de equipos y de dirección? Creo que no hay una claridad, como tú lo has dicho, dentro del programa por el que muchos de nosotros apostamos. Como congresista de Juntos por el Perú, además, y he sido candidata de una confluencia entre otros partidos, el Nuevo Perú, sí consideramos que lo que había que apoyar y apuntalar en la candidatura de Castillo, que recordemos, fue una candidatura que llegó a esta segunda vuelta contra, o dentro de una polarización muy fuerte, contra la candidatura de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Entonces apostamos por un programa que, como bien has dicho, en un primer momento sí tuvo alguna garantía en aquellos que integraron un primer gabinete, pero que luego fue desintegrándose, disipándose, y hay quienes dicen ahora, y creo yo concordar bastante, se ha ido girando hacia la derecha y no más bien preservando la agenda que lo llevó a donde está ahora el presidente de la República. ¿A qué se debe eso? Como te comentaba, es una falta de institucionalidad y no hay un círculo claro de asesores del presidente. Algunos hablan de un gabinete en las sombras, particularmente creo que simplemente es algo mucho menos organizado que eso, es simplemente hacer caso a alguna voz altisonante de acuerdo al contexto y luego a otra. Pero el contexto de nuestro país es muy cambiante. Y los problemas no son solamente uno, son varios, económicos, políticos, algunos más de fondo, otros más coyunturales. Entonces el tema sí creo que es grave y yo creo que mientras haya esta inestabilidad y esta falta de liderazgo, porque eso lo hemos dicho, el presidente de la República del Perú tiene que poner orden, tiene que ejercer ese liderazgo como presidente, y mientras eso no se haga, pues lamentablemente estamos a la deriva de un sector opositor que ha organizado marchas en la capital. Las imágenes que muestras, algunas de ellas son de la capital, en donde además luego de haberse anunciado un toque de queda un día entero, se levantó antes de tiempo porque, en fin, las voces y las protestas en la capital fueron tremendas, pero la reacción fue, o la cura fue mucho peor que la enfermedad. Más bien Castillo se ha ganado una oposición dentro de la capital muy fuerte, que dista mucho de los reclamos que ahora vemos en el sur, norte, centro del país, es decir, el paro de agricultores, el paro de transportistas, la situación compleja en el sector rural de la sierra de nuestro país. Entonces, ese tipo de cosas son distintas a los reclamos de la capital, pero ahora ambos sectores han confluido en una crítica que se tiene que esperar. Eso mismo le iba a preguntar, porque llega Castillo al poder respaldado también por sectores muy excluidos, tradicionalmente excluidos. Tenemos una Lima con muchísimo más recursos, donde está la élite económica también y política del país, y una sierra muy empobrecida, a la cual él logra encarnarle los anhelos y representar para ellos, para los más desposeídos, una esperanza, ¿no? Pero cuando se hacen las mediciones ahora, y no sé qué tan confiables son, como las evalúan ustedes, va ganando impopularidad también en esos sectores. Ahora, ha sido tradicional también en los últimos presidentes y en los presidentes también más antiguos de Perú la baja popularidad, pero va perdiendo respaldo incluso entre sus cercanos. Y la pregunta es, ¿qué tan factible es que complete su mandato Pedro Castillo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué golpe de timón, digo yo, no golpe de Estado ni golpe a la democracia, pero qué giro puede hacer para mantenerse? ¿Es posible que complete su mandato? Mira, va la respuesta y un comentario a la respuesta. Hoy día el propio Premier, nosotros tenemos esta figura del Consejo de Ministros, ha dicho que cualquier cosa puede pasar y que no niega o digamos, no quita dentro de las posibilidades que no terminar el mandato sea
finalmente el desenlace. O sea, el mismo premier, el mismo presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, ha dicho que no descarta que esto termine, digamos, antes de tiempo. Entonces, yo voy a citarlo en la respuesta a tu pregunta, no es particularmente, y creo hablar también por mi bancada y por un sector de congresistas, no es un panorama que nosotros veamos con buenos ojos. Como ya decía, sin una reforma política, cambiar de presidente cada año o menos es lamentablemente seguir en la crisis y no una solución. Pero sí quisiera dejar muy en claro que aquí también, hablando desde el Congreso, hay que ser muy justos en la corresponsabilidad de que la crisis y la falta de la gobernabilidad que existe hoy en Perú es tanto del gobierno actual, por supuesto, que no ha sabido poner orden, pero también dentro del Congreso. Yo quisiera mencionar aquí que también mañana tenemos día de pleno, día de sesión además, y tenemos 22 proyectos de ley que el gobierno ha remitido a el Congreso de la República. Tenemos proyectos de ley sobre reformas constitucionales, tenemos proyectos de ley para, por ejemplo, impedir que acusados por delitos graves postulen a cargos públicos, proyectos de ley que modifican impuestos, que esos son los que vamos a ver de inmediato porque son los que más podrían aliviar la crisis. Y solamente se han aprobado 7 proyectos de ley de los, como te comentaba, alrededor de 22 que se han enviado desde el gobierno. Entonces, claro, es cierto que la crítica compartida, personalmente también, es muy dura ante un gobierno que no está teniendo claridad de cómo, sobre todo, solucionar conflictos sociales, que ha sido en nuestro país y en Perú un tema histórico. O sea, muy pocos gobiernos han tenido una política de solución de conflictos pacífica o han tenido una política de prevención de conflictos, de protección de defensores ambientales, etcétera, o en general de pacificadores y de líderes de derechos humanos. Pero además de eso, el Congreso no está haciendo nada, excepto pelear, ¿no es cierto?, y confrontar con el Ejecutivo para dar solución a lo que sí tenemos poder de dar solución. Entonces, yo ahí sí creo que esta crisis hay quienes también están, como decimos aquí, sacándole el jugo, y es de lamentar que hayan grupos políticos que además perdieron en las elecciones, y queda claro con el fujimorismo, que están ahora mismo tratando de aprovechar esta situación que más bien está afectando a tantos, ¿no? Para ir cerrando este análisis, ¿cuál es la situación económica? Porque por un lado uno ve cifras de crecimiento, incluso descontando el rebote respecto de un periodo con muy bajo crecimiento en todo el mundo por la pandemia, pero incluso descontando aquí han estado por sobre de hecho el promedio latinoamericano. Es cierto que ha bajado la inversión extranjera, pero ha bajado en muchos países, entonces no es especialmente mala la situación en Perú, de hecho es mejor que en muchos países en América Latina, pero con una desigualdad muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un cuestionamiento al sistema económico? ¿Hay un cuestionamiento al manejo? ¿Cómo están viviendo el día a día, sobre todo quienes están en la informalidad y en la carencia más brutal? Sí, gracias por la pregunta, porque creo que en ese sentido compartimos muchas discusiones, ¿no? Sin embargo, el tema de la informalidad es algo que siempre ha marcado la diferencia para una realidad como la peruana. Hemos tenido algunas medidas del gobierno en medio de la crisis, por ejemplo, compras directas de fertilizantes desde Bolivia, hemos tenido el alza de la remuneración mínima vital, que es algo que genera siempre mucho debate en todos los países y el nuestro no es una excepción, pero que nos ayuda, digamos, como termómetro, porque sin duda, con un 75, casi 80% de informalidad en el país, el sector formal es muy poco, el sector beneficiado por este tipo de medidas es muy poco, pero sí nos sirve como una valla de lo que podría ser mínimamente un sueldo para cubrir además una canasta básica que por el alza de los precios ahora es complejo. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera mencionar que no solamente está este diagnóstico de la necesidad de tapar huecos y de poder paliar la crisis de manera inmediata, sino también hay un pedido que estamos haciendo algunos congresistas, que lo hicimos a finales del año pasado, entiendo que también en Chile y otros se está discutiendo, en Estados Unidos incluso se está discutiendo, y es la reforma tributaria. Sucede que en momentos de crisis van a haber muchas políticas de Estado que impliquen de alguna manera la subsidiariedad, subsidiar cosas, ¿no? El tema del combustible aquí es un gran tema, entonces este tipo de subsidios necesitan una recaudación, valga decir una presión tributaria robusta. Nosotros hemos decaído en cuanto a presión tributaria tremendamente por la pandemia, hemos llegado a 12-13% de presión tributaria y con estos niveles de recaudación no vamos a poder paliar la crisis ni hacer grandes reformas. Esta reforma tributaria se planteó en noviembre del año pasado y busca, sí, no solamente una discusión como la que hay en Estados Unidos del impuesto a los ricos, sino también en general dónde ajustamos cuando, por ejemplo, los precios del cobre están por los cielos y el Perú también es uno de los, al igual que Chile y otros, uno de los principales países productores
productores de cobre. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las sobreganancias mineras? ¿Qué estamos haciendo a nivel tributario para que el fisco pueda realmente abastecerse y generar políticas públicas inmediatas a favor de la gente que, y yo lo digo aquí con la informalidad y todo, no tiene ni siquiera algún tipo de asociación crediticia, cuenta bancaria, no tiene ningún tipo de sostén a largo plazo, vive del día a día, hogares que viven hacinados, que no tienen un refrigerador? Lo hemos visto en el encierro durante la pandemia y ahora con esta crisis peor. Entonces necesitamos sí de mayor inversión, de mayor gasto público, y eso requiere una reforma profunda que ojalá el Congreso ponga sobre la mesa de nuevo, ¿no? Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, congresista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile en Conexión Global Prime. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos vamos entonces a la pausa en Conexión Global. Al regreso tenemos una nota para profundizar en cómo ha sido el gobierno de Pedro Castillo, y también Carlos Meléndez, gran analista, nos va a ayudar a proyectar el futuro de este país que vive momentos críticos. Pausa y regresamos. Estás viendo Conexión Global Prime. Galaxy Tab S8. Y volvemos a Conexión Global Prime para revisar entonces la crisis política, económica, social e institucional que vive Perú en estos días. Pero para eso es necesario recordar, tener contexto y antecedentes. Laura Soto en su nota nos recuerda lo que han sido estos meses de gobierno de Pedro Castillo. Con tan solo 8 meses en el poder, el presidente Pedro Castillo ha pasado por todo tipo de crisis, pero nunca antes una como esta. Un paro nacional de transportistas y agricultores es el nuevo dolor de cabeza del mandatario, que no ha tenido un solo día de calma desde que asumió la presidencia a fines de julio pasado. Guido Bellido Ugarte. Fue el nombre de la discordia en Perú y el que abrió la primera gran crisis del gobierno. Guido Bellido asumía el liderazgo del gabinete ministerial con una lista de escándalos a cuestas, como su supuesto respaldo al grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, por eso te estoy diciendo. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Ya dentro del gobierno, una denuncia por discriminación debido a una serie de comentarios homofóbicos, y más adelante una investigación por presunto lavado de activos. Pero la gota que rebalsó el vaso fue este tuit, en el que Bellido amenazó con nacionalizar el mayor yacimiento de gas del país, sepultando la confianza del empresariado. Mi agradecimiento, mi respeto por la confianza al presidente Pedro Castillo. Así, Guido Bellido se despedía de su cargo a solo 2 meses de haber asumido. Pero sacarlo del camino no significaría mayor estabilidad para el presidente peruano. Para dar un mensaje de moderación, Castillo designó a la abogada y expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, como nueva jefa de gabinete. Por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir, por dignidad, que promueven los reales cambios. Entre esos cambios estuvo aumentar la cantidad de mujeres en el equipo ministerial, pasando de 2 a 5. Aún así, la oposición logró abrir su primer proceso de vacancia en contra del mandatario para destituirlo de su cargo. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación. Sin embargo, la acción no prosperó. Pero eso no le aseguraría estabilidad. Mirta Vázquez renunció a su cargo denunciando un gabinete en las sombras que asesora mal al presidente. Y su reemplazo duró apenas 3 días. Héctor Valer no pudo con las denuncias de violencia intrafamiliar que cargaba en su contra. Su cuarto equipo ministerial ahora lo lidera Aníbal Torres, quien obtuvo la confianza del legislativo el 9 de marzo. Necesitamos ponernos de acuerdo. Ambos poderes nos necesitamos. Pero el Congreso no dio tregua y 5 días después admitió a debate una segunda moción de vacancia. La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente.
Mientras el mandatario se defendía ante los congresistas el 28 de marzo, en la calle las opiniones estaban divididas. Que se mantenga el presidente por 5 años. Si hay que juzgarlo, juzgamos después de los 5 años. El Perú tiene que levantarse y sacar a este individuo. Si es necesario, sacarlo a patadas. No ha sido aprobada la... Pero la oposición no logró conseguir los 87 votos necesarios para destituirlo y el presidente Castillo pudo volver a respirar en paz nuevamente. Pero no por mucho tiempo. Ese mismo día iniciaba su crisis más reciente con un paro nacional de los gremios de transporte por el alza en el precio del combustible y los alimentos. Desde la madrugada, los manifestantes bloquearon las carreteras de varias regiones del país. A la paralización se sumaron días después los agricultores. Necesitamos ayuda. Ahora todas las cosas han subido. El abono ha subido. ¿Cómo vamos a sembrar? En un intento por apaciguar las manifestaciones, el presidente Castillo eliminó el impuesto selectivo al consumo de combustible hasta el próximo junio y además subió en un 10% el sueldo mínimo. Sin embargo, eso no evitó que este lunes las protestas continuaran. Una jornada en la que los disturbios escalaron. Alertado por supuestos informes policiales que indicaban que los actos de violencia aumentarían, el presidente Castillo tomó una polémica medida a la medianoche de este martes. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril. Millones de peruanos despertaron ese día sin saber nada del anuncio, que afectó a Lima y Callao. Las protestas aún así no pararon y el mandatario dejó sin efecto la medida esa misma tarde. Ya va más de una semana de manifestaciones que han dejado muertos, heridos y decenas de detenidos. Queremos justamente profundizar en este tema y para eso nos acompaña Carlos Meléndez, que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame y además, por supuesto, investigador del COAS y académico de la UDP. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica, un gusto. Igualmente. A ver, primero me gustaría, porque hemos estado analizando antes el presente también, qué fue de Pedro Castillo en su gobierno, qué está pasando ahora. Quisiera preguntarte una definición. ¿Cómo definirías ideológicamente a Pedro Castillo? Sin lugar a dudas, un populista, alguien que tiene un discurso, su ideología, digamos, es básicamente esta división maniquea del mundo, que cree que la élite es corrupta y el pueblo es puro. Es básicamente la idea fuerza, conjuntamente con la creencia de que hay que gobernar de acuerdo con la soberanía popular. Esas son las ideas elementales, las ideas básicas que todo líder populista, ya sea de izquierda o de derecha, tiene. Y en el caso de Pedro Castillo estamos hablando de un populista, creo que en estricto sentido puro, ¿no? Que hizo alianzas con sectores más de izquierda, marxistas-leninistas, pero una vez en el gobierno se ha develado como portador de esta ideología delgada, entre comillas, que llamamos populismo. Cuando vemos quienes tienen poder político hoy día en Perú, Carlos, si tuvieras que decir los principales partidos de izquierda a derecha que están tomando las decisiones, para bien o para mal, en Perú, ¿cuáles serían a los cuales hay que poner mayor atención? De izquierda a derecha. Sí, Perú Libre, sin lugar a dudas, es el partido de gobierno, el partido oficialista, donde existen diferentes facciones, pero donde está un grupo más ideologizado dentro del marxismo-leninismo, un socialismo del siglo XX antes que del siglo XXI, por decirlo de un modo. Los aliados de este partido son Juntos por el Perú. Hace un rato entrevistaste a una de las integrantes de esta bancada, que también es un colectivo de grupos, exactamente, que son integrantes de este grupo. Hacia el centro se encuentran algunas bancadas que el argot político peruano llama bancadas bisagra, porque en el Congreso suelen votar a veces a favor de la oposición o a veces a favor del oficialismo. Se encuentra ahí Acción Popular, donde se ha develado que muchos de sus integrantes en realidad habían hecho acuerdos políticos por debajo de la mesa con el Ejecutivo.
Está también Somos Perú, un partido pequeño donde también ha habido afinidades con el gobierno. De hecho, el ministro de Cultura pertenece a esa fuerza política. Y Alianza para el Progreso, un partido más de centro pragmático, liderado por un empresario, César Acuña, cuya facción provinciana más bien tiende a votar con cierta frecuencia a favor del gobierno. Y en el lado de la oposición tenemos a 3 fuerzas políticas. Está el fujimorismo, sin lugar a dudas, ya una fuerza conocida, tradicional, conservador en temas morales, pro mercado y a favor del defensor de la Constitución del 93. Avanza País, un partido más pragmático de derecha, y Renovación Popular, un partido más conservador. Como vemos en ese cuadro que precisamente quisiera compartirlos, esa ha sido la competencia ideológica y la polarización ideológica que hemos tenido en el Perú en los últimos meses y quizás desde que se instaló el gobierno. Han reflejado la polarización ideológica que ha venido evolucionando en la sociedad peruana. Teníamos al oficialismo en la izquierda tratando de evitar una destitución presidencial y a los grupos de derecha promoviendo lo que en el Perú se denomina una vacancia presidencial. Sin embargo, ¿cuál ha sido la novedad? La novedad en esta última crisis, la crisis de la última semana, es que aparecen fuerzas ya no desde los polos ideológicos, sino desde lo que se denomina el anti-establishment, el sector popular, el pueblo masivo, exactamente. En una sociedad altamente informalizada, como tú puedes imaginarte, los sectores informales están muy ligados con los sectores ilegales también. Y es por eso que el lumpen aparece y emerge como un elemento que no estaba como dentro de esta crisis política. Carlos, ¿cuáles son los elementos estructurales que llevan a que ya hace bastante tiempo, por lo menos 5 años, veamos una inestabilidad constante? Y que si vamos más atrás, veamos impopularidad de quien gobierna constante. Antes solo teníamos la impopularidad, ahora además tenemos la inestabilidad, 5 presidentes en 5 años, ¿no? Los cambios de gabinete. ¿Cuál es la raíz más profunda de lo que estamos viendo? De la impopularidad que se ha arrastrado hace mucho tiempo en quien llega al poder, pero también ahora además la inestabilidad. Yo creo que tiene que ver con el descrédito de las instituciones políticas en su conjunto y de haber asumido normas excepcionales, como por ejemplo el cierre del Congreso o la destitución presidencial como parte del juego democrático. El Barómetro de las Américas ha realizado, cada 2 años realiza encuestas donde se preguntan si es que aceptarían un golpe parlamentario o una disolución del Congreso. Y los porcentajes en el Perú al año 2018 llegaron al más del 50%. En la última medición, en 2021, están alrededor del 45%. Para tomar como referencia, el siguiente país que le sigue en este ranking perverso es México con 20%. O sea, en Perú la cultura política ha llevado a que las circunstancias excepcionales sean asumidas como parte del juego democrático. Entonces los actores políticos asumen que disolver el Congreso está ok y asumen que destituir un presidente también es parte de la normalidad. Lamentablemente eso se ha institucionalizado. Carlos, ¿cuáles son las reformas que tú crees que son indispensables realizar a nivel político y económico para terminar con esto? Porque vemos en las encuestas además un descrédito tan fuerte del presidente como del Parlamento, como de la justicia, que según quien gobierna también van cambiando incluso sus lineamientos. Entonces la pregunta es, ¿qué reformas son necesarias de hacer para terminar con eso? Porque el que se vayan todos no es solución. Muchas veces cuando que se vayan todos llega uno peor también, entonces, o uno que está igual de mal. ¿Cuáles son esas reformas? Yo creo que se insiste mucho en temas de reforma política, creo que de manera exagerada, porque las reglas no van a cambiar el comportamiento de la noche a la mañana, el comportamiento de las personas, instalando esta cultura política de animadversión a las instituciones y de polarización. Pero que sí creo que hay un problema de representación territorial, muy similar a lo que sucede en el país ahora, acá en Chile, es cómo se representa la sociedad a pesar de partidos débiles y a pesar de la fragmentación tanto política como de la sociedad civil. Y eso pasa justamente por mejores esquemas de descentralización. El Estado tiene que ser más responsable al momento de
dar el delivery de las políticas públicas, pero no solamente a nivel de gobierno central, sino a nivel de gobierno local. Entonces tenemos que pensar mejor los modelos de descentralización y de cómo se representa esa sociedad que está territorializada a nivel de clústeres económicos, de ejes de desarrollo subnacional que están por encima de las divisiones formales de las regiones o de los departamentos. Creo que el reto está en cómo con partidos políticos débiles representar mejor esas dinámicas económicas, sociales y culturales de nuestros países. Para cerrar, Carlos, ¿crees que Pedro Castillo termina su mandato, por un lado, y lo otro, cómo crees que cierra este periodo de convulsión social? ¿Te parece que va a ser cosa de unos días, de semanas, de meses, lo que estamos viendo ahora en Perú? Y la segunda que te incluía es si crees que Pedro Castillo termina su periodo de gobierno. Hemos entrado en el Perú en un momento destituyente. Es decir, es similar al estallido social que vivimos en el país hace unos años. La irrupción de estos actores anti-establishment que estamos viendo en las imágenes ha generado este momento de pérdida de legitimidad, no solo del presidente, sino de toda la clase política. Por eso es el que se vayan todos, está ganando terreno. Yo diría que no solamente hay que poner en duda la continuidad del presidente, sino la continuidad de este sistema político como está. Y esto es algo relativamente nuevo, porque el Ejecutivo y el Legislativo habían logrado hasta hace unos pocos días, como señaló el reportaje, un empate. Habían logrado aparentemente cierto equilibrio, un equilibrio de bajo nivel, porque ninguno era tan fuerte como para poder sobrepasarse al otro. Pero la irrupción de este mundo anti-establishment es lo que está deslegitimando el sistema en su conjunto. Entonces ha elevado mucho más altamente el riesgo de durabilidad del gobierno de Pedro Castillo, pero también la continuidad del actual Parlamento. ¿Y tú crees que hay nombres que ya asoman como posibles sucesores de Pedro Castillo? ¿Quiénes son las figuras políticas más relevantes que podrían ser de reemplazo en Perú? Lamentablemente el sistema de partidos peruano, acaso es una exageración llamarlo así, es una fragmentación de agrupaciones políticas efímeras, salvo algunas excepciones como el fujimorismo. Pero ante una derecha fragmentada en diferentes grupos políticos y una izquierda que ha defraudado a las mayorías, lo más probable es que emerja un outsider o alguien nuevamente con un discurso populista. La cultura política, lamentablemente, en el Perú es mayoritariamente populista por esta proporción de informalidad tan alta que tú has descrito en la introducción de este programa. Una sociedad informal con esas características difícilmente enraiza partidos políticos o crea organizaciones de la sociedad civil que sean canales de expresión de requerimientos de la sociedad. Una crisis política, económica, social y agregaría, después de escucharte a ti también, de representatividad la que vive hoy día Perú y que esperamos supere. De verdad, sí lo esperamos porque es un país al que admiramos y queremos mucho. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Despedimos entonces hoy día Conexión Global Prime, pero seguimos muy atentos a través de las pantallas de CNN Chile. Son las 10 de la noche con 54, casi 55 minutos en vivo y en directo, analizando la actualidad internacional, en este caso de un país vecino que nos importa en sí, pero además nos sirve para repensar también los que nosotros vivimos, los procesos políticos y sociales que Chile vive. No se separe la compañía de CNN Chile, ahora viene, voy a tratar de decirlo como él, Última Mirada con el tío Fernando Paulsen, así es que no se lo pierdan, ya viene de inmediato, ahora, después de Conexión Global Prime. Chao.